Buenas noches, compañeras, y buenas noches, licenciado. En el debate de hoy realizaremos un caso práctico. Cualquier cosa que existe puede ser un bien y formar parte del patrimonio. Antes de adentrarnos, primero debemos entender qué es y su evolución. El, el derecho patrimonial ha evolucionado a lo largo del tiempo. Se la ve desde el Código Hammurabi, que es una de las más antiguas, y en el derecho romano. Y es en Roma donde ya se distinguía la idea de res comunes, que significa cosas comunes, como lo son el agua y el aire, estableciendo que no todo puede ser de propiedad privada. Y existen dos teorías. Una, la que plantea Sari, que el patrimonio es una extensión de la personalidad y donde, donde Aubry y Rao la profundizan, definiendo como una universalidad jurídica compuesta por activos, que son los bienes heredados, y los pasivos, que conforman las deudas y obligaciones, siempre y cuando tengan un valor económico. Y es fundamental dejar en claro que el patrimonio no solo se compone de objetos materiales, sino de los derechos que se tiene sobre ellos. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeras. Soy el intervitente número 2 y me toca referirme acerca del argumentar desde la noción del sujeto y el patrimonio. En referencia al caso práctico situado en la tarea, en el cual indica que una persona sostiene que cualquier cosa que existe en la realidad pueda ser considerado un bien y por tanto formar parte del patrimonio de un sujeto. Dentro del contexto jurídico y lo que se ha leído en este caso práctico, tenemos que comprender que cuando hablamos de una persona dentro del ámbito legal, el contexto jurídico que se refiere a la persona hace referencia a la entidad que puede adquirir derechos y obligaciones y la cual se va a referir para saber la entidad o referirse al individuo, de cuál van a ser su accionar dentro de la sociedad. En el segundo punto, dentro del caso práctico, en el cual dice que cualquier cosa que existe en la realidad se considera un bien y por lo tanto formar parte del patrimonio de un sujeto. Vemos esta figura jurídica en el cual dice sujeto, tenemos que tener claro que al momento que nos referimos de un sujeto en el cual va a ser eh, son aquellas entidades por las cuales van a ser titulares de derechos y de obligaciones dentro de un ordenamiento jurídico. Y hay que tener también la claridad de qué sujeto estamos hablando en este caso práctico, porque al momento de referirnos del sujeto, como ya entendemos que son de derechos que van a tener, son titulares de derechos y obligaciones, esto se subdivide en sujetos de derechos individuales o más conocidos como las personas naturales, o puede ser también sujetos de derechos colectivos, también conocidos como personas jurídicas. Dentro de ese contexto, tenemos que tener claro al momento de referirnos en el ámbito legal. También al momento que indica que forma parte del patrimonio, el patrimonio en sí viene a ser el conjunto, viene a ser el conjunto de aquellos bienes, obligaciones y derechos que va a tener una persona. También en el cual indica el tratadista Antonio Badanovic, en el cual dice que este conjunto o derechos y obligaciones que va a tener una persona se lo puede valorar en dinero, ya sean bienes, ya sean en deudas o crediticios, ya que para a los tratadistas Brown y Arreau, en el cual ellos consideran que tal vez las deudas no pueden formar parte, pero dentro de la actualidad comprendemos que el patrimonio es todo aquel derecho, bien y obligaciones que tiene el individuo. Pero dentro del patrimonio también tenemos que comprender que está conformado por derechos reales, por lo que son los crediticios, también los intelectuales y sobre todo saber qué patrimonio está de una forma de universalidad jurídica, un patrimonio separado o el patrimonio autónomo. A continuación, mi compañero.
Buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, sí, en este caso, para dar también un contexto más amplio, lo que debemos también es hacer definir qué es un bien y qué es una cosa antes de poder darles un significado jurídico. Una cosa es todo lo que existe de manera natural, puede ser una realidad material o inmaterial. Va a depender esto independientemente de su valoración jurídica, es decir, que no es necesariamente una parte integrante del patrimonio de una persona. De esto podemos hablar el aire, la luz solar, las nubes, las estrellas. Sin embargo, cuando hablamos ya en la parte jurídica de un bien, es una unidad, ¿sí? Que se reconoce como susceptible de apropiación, es decir, que tiene un sentido de pertenencia de una persona. Por ejemplo, un carro, una casa, una televisión, una mesa, ¿verdad? Y permiten titularidad, traspaso y protección. Bajo esto podemos decir que no todo lo que existe puede ser objeto de derecho. ¿Por qué? Porque de esta manera el aire no es un bien solo de una persona, el aire es general, ¿sí? Esta distinción es clave en el derecho porque el derecho solo y tan solo regula los bienes, no a las cosas que son de uso general. También podemos decir que solo los bienes pueden generar derechos y obligaciones. Por ejemplo, un contrato, una herencia o una garantía. Así pues, tenemos que tener en cuenta que el derecho limita lo que es el patrimonio de las personas y evita considerar como apropiable todo lo que existe. Es decir, si todas las cosas fueran de todos, yo podría decir que la casa de una de mis compañeras sería mío, lo cual sería incorrecto. ¿Por qué? Porque es del bien que pertenece a cada persona. Desde la perspectiva jurídica, también tenemos que tener en cuenta que los bienes nacionales refuerzan claramente esta distinción entre cosa y bien, sí, que forman parte de la realidad material. Estos bienes también se puede decir que podemos dar los ríos, las playas de los caminos, los recursos naturales, que van a ser de uso común de todo un país o de todo un pueblo. Sin embargo, no es solo uso o propiedad de mi persona o de una persona en particular. Como conclusión, se puede indicar que distinguir entre cosa y bien no solo es teórica, sino también tiene que ser práctica, ya que permite definir qué elementos de la realidad pueden ser objetos de derecho, o sea, los que me pertenecen netamente a mí, ¿sí? Cuáles van a integrar el patrimonio de los que van a ser usos generales y sobre todo van a tener unas relaciones jurídicas. De esta manera se va a asegurar el equilibrio entre el interés privado y el interés público. Muchas gracias, compañeros.